Hay momentos en la vida en que uno se siente solo, cuando las fuerzas parecen agotarse, cuando los sueños se desmoronan y el silencio de Dios parece más fuerte que su voz. Todos hemos pasado por esos días oscuros en los que uno se pregunta, ¿vale la pena seguir? ¿Dónde está Dios cuando todo se derrumba? Así se encontraba el apóstol Pablo, no en un templo, ni en medio de multitudes que lo aplaudían, sino en una fría prisión, encadenado, abandonado por muchos, esperando su sentencia de muerte. Humanamente era el final, pero espiritualmente era el comienzo de algo eterno. En su última carta, la que conocemos como el libro de 2 Timoteo, Pablo abre su corazón como nunca antes. No escribe para lamentarse, sino para enseñarnos a permanecer firmes cuando la vida nos golpea. Habla de fidelidad en medio del abandono, de esperanza en medio del dolor, de propósito cuando todo parece perdido. Este libro no es solo la despedida de un hombre, es una carta para ti, para esos días en que sientes que el fuego de tu fe se está apagando. Pablo te recuerda: aviva el don de Dios que está en ti, porque aunque el mundo te deje solo, Dios jamás te abandona. A lo largo de esta historia descubrirás las últimas palabras de un guerrero de la fe, un hombre que, aún entre lágrimas, declaró con firmeza: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y en ese testamento espiritual encontrarás algo más que historia. Encontrarás respuestas, consuelo y fuerza para continuar tu propia batalla. Prepárate, porque hoy conocerás la historia completa del libro de 2 Timoteo, una historia que no solo se lee, se siente, se vive y transforma el alma. Antes de comenzar esta poderosa historia, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, porque aquí compartimos las historias más impactantes y transformadoras de la Biblia. Déjame un comentario escribiendo: Señor, quiero mantener mi fe como Pablo hasta el final. Tu comentario ayudará a que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan escuchar esta palabra. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar tocará tu corazón y fortalecerá tu fe. 1. Las sombras del final se acercan. Roma. El rugido distante del Coliseo se mezcla con el eco de los cascos de los soldados sobre las calles empedradas. Es el corazón del imperio, pero también el escenario de una de las mayores injusticias contra los seguidores de Cristo. Entre las mazmorras húmedas y oscuras, en un rincón olvidado de la prisión mamertina, un hombre envejecido y encadenado sostiene un trozo de pergamino. Su nombre es Pablo, el apóstol de los gentiles, el incansable mensajero del Evangelio. Ya no es el joven apasionado de los días de Damasco, ni el intrépido viajero que cruzaba mares y desiertos para predicar. Sus cabellos son grises, sus manos tiemblan, y su cuerpo lleva las cicatrices de una vida dedicada a Cristo. Frente a él, una diminuta llama de aceite tiembla, iluminando su rostro cansado. Pero en sus ojos hay algo que ninguna cadena puede apagar, una paz profunda, nacida de la certeza de haber cumplido su misión. Esta vez, Pablo no está bajo arresto domiciliario como en su primera prisión. Ahora es un prisionero común, tratado como criminal, confinado en un calabozo húmedo y frío. Afuera, el emperador Nerón ha desatado una de las persecuciones más sangrientas contra los cristianos. Muchos de los hermanos han sido arrojados a las fieras, crucificados o quemados vivos como antorchas humanas. El aire de Roma huele a miedo y muerte. Pablo sabe que su hora se acerca. Su sentencia ya está escrita en el corazón de sus captores, y el filo de la espada imperial pronto caerá sobre su cuello. Pero el apóstol no tiembla, no llora por sí mismo, no se lamenta. En su mente solo hay una preocupación: el futuro del Evangelio. ¿Quién continuará la obra cuando él ya no esté? ¿Quién llevará la antorcha encendida por Cristo hasta los confines de la tierra?
Entonces, sus pensamientos se dirigen hacia un joven que conoció años atrás en la ciudad de Listra, Timoteo. Desde aquel encuentro lo había visto crecer en sabiduría, en fe y en valor. Para Pablo, Timoteo era más que un discípulo, era un hijo en la fe. Había viajado con él, lo había visto predicar, sufrir y mantenerse firme en medio de las pruebas. Era el heredero espiritual de su misión. Con manos temblorosas, el apóstol toma su pluma y comienza a escribir su última carta. No una carta fría ni teológica, sino una llena de amor, recuerdos y exhortaciones. Cada palabra está impregnada del peso de su alma. No escribe para obtener compasión, sino para dejar un testamento eterno de fe, esperanza y fortaleza. El sonido de las gotas de agua cayendo desde el techo acompaña el raspado de la pluma sobre el pergamino. Pablo no tiene luz suficiente, ni comida abundante, ni una cama para descansar. Pero tiene algo que el mundo no puede ofrecerle: la presencia de Cristo a su lado. En su espíritu resuena la promesa que lo ha sostenido durante décadas: mi gracia te basta. En la oscuridad de esa prisión, mientras las sombras del final se acercan, el anciano siervo de Dios comienza su despedida. Sus palabras no serán solo para Timoteo, sino para todos los que siglos después lean su carta y sientan la misma llama arder en el corazón. Y así, en medio del silencio de la noche romana, nace uno de los escritos más conmovedores de toda la Biblia. La segunda carta a Timoteo. No una carta de derrota, sino de victoria. No el lamento de un prisionero, sino el testimonio de un guerrero de la fe que, aún sabiendo que la muerte lo espera, declara con serenidad: el Señor está conmigo. El mundo puede quitarle la libertad, pero no el propósito. Puede apagar su voz, pero no su mensaje. Pablo no teme al final, porque sabe que este no es el fin, sino el comienzo de la eternidad. 2. Un lazo más fuerte que la sangre. En la fría penumbra de su celda romana, Pablo detiene por un momento la pluma. Su mente viaja a través del tiempo y la distancia, hacia un rostro joven, lleno de fe y ternura: Timoteo. No es su hijo por sangre, pero el vínculo que los une es mucho más profundo que la carne o el linaje. Es el lazo sagrado del espíritu, forjado en la fe, en las lágrimas y en los caminos recorridos por amor a Cristo. Recuerda con claridad el día en que lo conoció, muchos años atrás, en la ciudad de Listra. Timoteo era apenas un muchacho, hijo de una mujer judía creyente llamada Eunice y de un padre griego. Desde joven había sido instruido en las Sagradas Escrituras. Su abuela Loida y su madre Eunice lo habían criado en la fe con una devoción admirable. En él, la palabra de Dios no era una teoría, sino una herencia viva. Cuando Pablo lo vio por primera vez, percibió algo diferente: una pureza en su mirada, una sinceridad que no era común. No había orgullo en él, sino disposición para servir. Aquel encuentro no fue casualidad, fue providencia divina. Pablo estaba en su segundo viaje misionero y buscaba compañeros que llevaran consigo el fuego del Evangelio. Al escuchar el testimonio de los hermanos de Listra e Iconio, quienes hablaban bien del joven, comprendió que Dios lo había escogido para algo grande. Así, tomó a Timoteo bajo su cuidado y desde ese día comenzó una relación que cambiaría la historia de ambos. Timoteo lo acompañó en sus viajes por Asia Menor, Macedonia y Grecia. Juntos enfrentaron tempestades, persecuciones, hambre y cansancio. Cuando Pablo predicaba en las sinagogas o en las plazas, Timoteo observaba en silencio, aprendiendo no solo con los oídos, sino con el corazón. Aprendía que seguir a Cristo no era buscar fama ni reconocimiento, sino negarse a sí mismo y tomar la cruz cada día. En Éfeso lo vio pastorear una iglesia compleja, llena de desafíos y doctrinas confusas.
En Tesalónica lo envió a fortalecer la fe de los creyentes. En Corinto fue testigo del poder del Espíritu Santo, obrando a través de su maestro. Cada paso al lado de Pablo fue una lección de humildad, valentía y amor. Pero más allá del ministerio, entre ellos creció una relación paternal. Pablo veía en Timoteo al hijo que nunca tuvo. Lo llamaba mi verdadero hijo en la fe. En sus cartas se percibe el afecto profundo de un padre espiritual que no busca imponer, sino formar, guiar y proteger. Cuando estaba enfermo, Pablo se preocupaba por él. Cuando se desanimaba, lo animaba con palabras llenas de ternura. Y ahora, desde esa prisión romana, el apóstol anciano escribe con nostalgia y emoción: «Doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia, de que sin cesar hago memoria de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo». Aquellas lágrimas que menciona no son una metáfora. Pablo recuerda el momento de su despedida. Timoteo había llorado, sabiendo que quizás no volvería a ver a su maestro. Ese recuerdo aún humedece los ojos del apóstol mientras escribe: «En esas lágrimas hay amor, gratitud y fidelidad». Pablo también menciona la fe sincera que habitó primero en Loida y Eunice y que ahora habita en Timoteo. Es su forma de recordarle de dónde viene, de afirmarle que su fe no nació por casualidad, sino que es el resultado de generaciones que amaron y temieron a Dios. Le recuerda que la herencia espiritual vale más que cualquier riqueza. En cada palabra, Pablo intenta transmitirle algo más que doctrina, le transmite legado. Le recuerda que no está solo, que aunque su mentor pronto partirá, su ejemplo vivirá en él. La fe, el valor, la perseverancia y el amor son el testamento que Pablo deja a su hijo espiritual. Timoteo no podía imaginar, al recibir esa carta, que se convertiría en uno de los escritos más poderosos del Nuevo Testamento. No era una carta teológica, sino una carta de despedida, escrita con el corazón de un padre que ama y el alma de un guerrero que se prepara para su último combate. Y mientras Pablo escribe, quizá una sonrisa se dibuja en su rostro cansado, porque aunque el mundo lo encierra entre muros y cadenas, su legado sigue libre, corriendo en la vida de aquel joven. Timoteo es la prueba viva de que el amor espiritual puede ser más fuerte que la sangre. Así, en la quietud de la celda, entre la sombra del martirio y la luz de la eternidad, Pablo continúa escribiendo, no con tinta solamente, sino con el fuego de un corazón que arde por su Hijo en la fe. 3. Aviva el don de Dios que está en ti. Pablo, con la pluma en la mano y el corazón encendido por la urgencia del tiempo, se detiene un momento y suspira. Sabe que cada palabra podría ser la última que su hijo espiritual, Timoteo, leerá de él. Afuera, el frío romano se filtra por las grietas de la prisión, pero en el alma del apóstol arde un fuego que ni la oscuridad ni las cadenas pueden apagar. Entonces, escribe una frase que atraviesa los siglos como una llamarada espiritual. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. No son palabras casuales. Pablo conoce el corazón de Timoteo. Sabe que es un joven sensible, prudente, fiel, pero también que la persecución, el miedo y las presiones del liderazgo pueden apagar la llama que un día encendió el Espíritu Santo en él. Por eso, el apóstol le recuerda que los dones de Dios no son para esconder, sino para arder. Cuando Pablo impuso sus manos sobre Timoteo, algo sobrenatural sucedió. No fue un simple gesto simbólico. El Espíritu de Dios descendió sobre él, equipándolo con poder, sabiduría y valentía para el ministerio. Desde ese día, Timoteo fue marcado por una responsabilidad divina: pastorear, enseñar y mantener viva la fe de las comunidades que Pablo había fundado. Pero con el paso del tiempo, los desafíos aumentaron.
Los falsos maestros se infiltraban en las iglesias. Los creyentes temían las persecuciones y muchos habían abandonado el camino. Era fácil cansarse. Era fácil dudar. Pablo, que conocía el peso del ministerio, entiende perfectamente cómo el fuego interior puede volverse una chispa débil cuando la carga se hace pesada. Por eso le escribe con ternura, pero también con autoridad. Aviva el fuego. No le dice, espera que Dios lo avive, ni pide que alguien más lo encienda. Le dice que Él mismo lo haga. Es un llamado a la acción, a no dejar que el don se enfríe entre la rutina o el miedo. Y añade algo aún más poderoso, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En esas palabras, Pablo le entrega 3 armas espirituales que todo creyente necesita para enfrentar la vida. Poder para resistir las pruebas, amor para actuar con compasión incluso ante la traición, y dominio propio para mantenerse firme cuando todo alrededor parece desmoronarse. Pablo sabe que Timoteo no lucha solo contra los enemigos externos, sino también contra los internos. El temor, la inseguridad, el cansancio del alma. Por eso lo invita a recordar quién es su fuente. No su talento, no su juventud, no su posición, sino Dios mismo quien le dio el don. Mientras escribe, tal vez el apóstol recuerda su propio llamado en el camino a Damasco. Aquel día, el fuego del cielo lo envolvió y su vida cambió para siempre. Ahora, desde esa prisión, Pablo transmite ese mismo fuego a Timoteo, como quien pasa una antorcha antes de que se apague la suya. Le está diciendo, no dejes que este mundo te apague, no dejes que el miedo te robe el propósito. Dentro de ti hay una llama divina que debe seguir alumbrando, aunque todo a tu alrededor esté en tinieblas. Cada palabra está cargada de emoción. No es solo una instrucción, es una despedida llena de amor. Pablo no le habla como un comandante a un soldado, sino como un padre que le entrega a su hijo el legado más valioso, una fe viva, un corazón encendido y un propósito eterno. Y es que el fuego del Espíritu no es como el fuego de este mundo, no destruye, sino que purifica, no consume, sino que fortalece, no alumbra solo por fuera, sino desde dentro. Pablo quiere que Timoteo lo entienda. Cuando Dios enciende algo en tu alma, ese fuego no puede quedarse oculto, debe brillar, debe arder. Quizá Timoteo, al leer esas líneas, siente un nudo en la garganta. Recuerda las manos de Pablo sobre su cabeza, las oraciones fervientes, las noches de viaje bajo la lluvia, las palabras de aliento en medio de las pruebas. Recuerda la pasión con la que su mentor predicaba, aun sabiendo que cada sermón podía costarle la vida. El mensaje es claro, el don de Dios no fue puesto en él para la comodidad, sino para el servicio. No para la fama, sino para el sacrificio. No para brillar ante los hombres, sino para glorificar al Dios eterno. En esas palabras, Pablo le está enseñando algo que todo creyente debe recordar. El fuego espiritual necesita ser alimentado. Si no se aviva, se apaga. Si no se protege, se extingue. Si no se comparte, muere. Y así, mientras la tinta se seca en el pergamino, el apóstol, con el cuerpo encadenado pero el alma libre, deja una lección inmortal: que nadie apague el fuego que Dios ha encendido, porque un solo corazón encendido puede iluminar generaciones enteras. Desde su prisión, Pablo aviva la llama en Timoteo, y Timoteo con su vida encenderá la de otros. De esa chispa surgirán iglesias, discípulos y una fe que sobrevivirá a los siglos. El mensaje sigue vivo hoy. Aviva el don de Dios que está en ti. No importa cuán fría parezca la noche, ni cuán pesadas sean las cadenas. Si la llama de Cristo arde en tu interior, ningún poder en la tierra podrá apagarla. Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal.
porque cada semana compartimos mensajes que fortalecen tu fe y te recuerdan que Dios nunca te abandona, incluso en tus peores batallas. Escribe en los comentarios: Señor, quiero seguir peleando la buena batalla como Pablo. Tu participación no solo bendecirá tu vida, sino que ayudará a que más personas encuentren esperanza a través de esta palabra. Sigamos juntos descubriendo cómo esta carta cambia vidas hasta hoy. 4. No te avergüences del Evangelio. El pergamino de Pablo continúa llenándose de tinta, pero más que palabras, lleva fuego. Desde la oscuridad de su celda, el apóstol no escribe con tristeza, sino con la fuerza de quien ha aprendido que la fe verdadera brilla más intensamente cuando el mundo la desprecia. Sus manos encadenadas temblaban, no de miedo, sino por el peso de una verdad que debía dejar grabada en el corazón de Timoteo. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes bien, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo conoce bien lo que es sufrir por causa del Evangelio. Su cuerpo lleva las marcas de las piedras, los latigazos y las prisiones. Ha sido rechazado, calumniado, traicionado, pero en lugar de lamentarse, ha aprendido a considerar sus cicatrices como medallas de honra, trofeos de fidelidad al Señor. Él sabe que seguir a Cristo no significa caminar por senderos cómodos, sino avanzar por caminos estrechos donde pocos se atreven a ir. Timoteo, joven pastor, se encontraba rodeado de desafíos. Algunos líderes se avergonzaban del Evangelio temiendo la persecución de Roma. Otros se alejaban de Pablo por no querer ser asociados con un prisionero. La fe, que antes era proclamada con entusiasmo, ahora comenzaba a ser susurrada con temor. Pablo lo sabía y por eso lo exhorta: no te avergüences. No te avergüences de Jesús, no te avergüences de su cruz, no te avergüences de mi prisión, porque estas cadenas no son símbolo de derrota, sino de victoria. El apóstol quería que Timoteo entendiera algo profundo. Los siervos de Dios no deben medir su valor por cómo el mundo los ve, sino por cómo Dios los sostiene. La cruz, que para muchos era locura y vergüenza, para Pablo era el poder de salvación. A los ojos del imperio, él era un criminal. A los ojos del cielo, era un soldado en misión. Entonces le recuerda que el Evangelio no es una historia humana, sino un plan eterno. Escribe: Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Con esas palabras, Pablo eleva la mirada de Timoteo más allá del sufrimiento presente. Le recuerda que el mensaje que predica no nació de un hombre ni de una religión, sino del corazón mismo de Dios. Pablo había visto la gloria del Evangelio transformar vidas. Asesinos convertidos en predicadores, perseguidos que cantaban en medio de la cárcel, enfermos que sanaban y familias enteras restauradas. Ese poder no podía ser motivo de vergüenza. Era un tesoro digno de ser anunciado, aunque costara la vida. Mientras la pluma corre sobre el pergamino, es posible imaginar al apóstol mirando las cadenas que atan sus muñecas. Tal vez las levanta un momento y murmura para sí: no me avergüenzo de estas cadenas, porque ellas me recuerdan que pertenezco a Cristo. En su mente, Pablo sabe que Roma puede atar su cuerpo, pero jamás podrá atar la palabra de Dios. Él quiere que Timoteo piense igual, que cuando el miedo lo visite recuerde quién lo llamó, que cuando los hombres lo rechacen recuerde quién lo aprobó, que cuando las lágrimas caigan sepa que no está solo, porque el poder de Dios no se muestra en la ausencia del dolor, sino en la fortaleza para soportarlo. Y es que la vergüenza era un arma del enemigo en aquellos tiempos. Muchos cristianos, temerosos del juicio público, callaban su fe para no perder su posición o su vida.
Pero Pablo le enseña a su discípulo que el Evangelio no puede ser proclamado con timidez. El mensaje de la cruz no fue hecho para esconderse detrás de las sombras, sino para ser anunciado desde los tejados, aunque el precio sea alto. El apóstol continúa: participa conmigo de las aflicciones por el Evangelio. No le promete gloria terrenal ni aplausos, sino sufrimiento compartido. Le está diciendo: Timoteo, no huyas del fuego, entra en él conmigo, porque en ese fuego se prueba el amor verdadero. Imaginemos por un momento al joven Timoteo recibiendo esa carta. Al leerla, tal vez siente el peso de la responsabilidad, pero también la fuerza de las palabras de su maestro. Puede ver a Pablo en su mente cansado pero firme, encadenado pero sonriente, hablándole con voz suave pero poderosa. No te avergüences, hijo. Lo que el mundo desprecia, Dios lo exalta. En su corazón, Timoteo comprende que ser discípulo de Cristo significa aceptar no solo sus promesas, sino también sus heridas. El Evangelio que predica no es una historia de comodidad, sino de sacrificio. Y si su maestro puede alabar a Dios desde una celda, entonces él puede hacerlo desde cualquier lugar. Pablo termina esta sección recordándole la esencia del mensaje. Cristo, el Salvador, venció la muerte y sacó a la luz la vida eterna por medio del Evangelio. Eso lo cambia todo. Si la muerte ya fue derrotada, ¿de qué podría avergonzarse un creyente? Así, desde una celda romana, Pablo enseña una verdad que trasciende los siglos. Nunca te avergüences del Evangelio, porque es poder, vida y esperanza. Las modas del mundo pasarán, los reinos caerán, los nombres se olvidarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y con cada trazo en el pergamino, el anciano apóstol deja grabado un mensaje que aún hoy resuena en cada corazón creyente: que la fe no se oculta, se vive, que el Evangelio no se calla, se proclama, y que quien no se avergüenza de Cristo en la tierra será reconocido por Él en el cielo. 5. Guardar el tesoro de la fe. El sonido de las gotas cayendo desde el techo de la prisión acompaña el rasgueo lento de la pluma de Pablo sobre el pergamino. Cada palabra que escribe es un testamento de amor, una joya espiritual que su hijo en la fe debe custodiar. Sus ojos, ya cansados por los años y las lágrimas, miran hacia el suelo húmedo mientras su mente se eleva al cielo. Entonces escribe una frase que encierra todo el peso de su experiencia con Cristo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El apóstol llama a la fe un depósito, un tesoro, no un tesoro de oro o plata, sino algo mucho más valioso: la verdad del Evangelio. Esa verdad que él mismo recibió directamente del Señor Jesús en el camino a Damasco, cuando una luz del cielo lo envolvió y cambió su destino para siempre. Desde aquel día, Pablo comprendió que el mensaje del Evangelio era el bien más precioso que un ser humano podía poseer. Y ahora, al final de su vida, se lo confía a Timoteo. Le dice en esencia: hijo mío, lo más valioso que tienes no es tu reputación, ni tu fuerza, ni tu posición como líder. Es la fe que Dios ha puesto dentro de ti. Protégela, cuídala, no permitas que nadie la corrompa. Timoteo estaba rodeado de amenazas invisibles. Falsos maestros se infiltraban en las comunidades, mezclando la verdad con mentiras, usando palabras dulces pero vacías. Algunos predicaban por dinero, otros por orgullo, y muchos distorsionaban el Evangelio para hacerlo más aceptable ante los hombres. Pablo lo sabía y por eso le advierte con urgencia: no dejes que te roben lo que Dios te ha confiado. El tesoro de la fe debía ser guardado con celo, pero no con miedo. Pablo no habla de encerrarlo, sino de protegerlo viviendo conforme a él. Guardar la fe no significa esconderla en una caja, sino preservarla en el corazón, resistiendo las dudas, las tentaciones y las modas del mundo.
En su carta, Pablo recuerda con tristeza a algunos que no supieron hacerlo. Menciona a Figelo y Hermógenes, hombres que lo abandonaron en su hora más oscura. Tal vez un día predicaron con pasión, pero el miedo a la persecución los hizo retroceder. Para Pablo, ellos eran ejemplos del peligro de descuidar el tesoro de la fe. El apóstol no los condena con odio, pero sus nombres quedan como advertencia. Cuando el fuego de la fe se apaga, el corazón se enfría y la verdad se pierde. En contraste, Pablo también menciona a Onesíforo, un hombre que no se avergonzó de sus cadenas. Este discípulo lo buscó en Roma con valentía, cruzando las calles infestadas de soldados, arriesgando su vida solo para darle consuelo. Pablo recuerda aquel acto de fidelidad y ora para que Dios tenga misericordia de su casa. En ese gesto, el apóstol le muestra a Timoteo que guardar la fe no es solo una doctrina, sino una forma de vivir. Es ser fiel cuando todos se alejan, es mantener la luz encendida cuando todo alrededor parece oscuridad. Pablo quiere que Timoteo entienda que el depósito que ha recibido no es solo conocimiento, sino una responsabilidad divina. Dios le ha confiado la verdad del Evangelio para que la transmita intacta a otros. En otras palabras, le está diciendo: Timoteo, lo que Dios puso en ti debe permanecer puro. No lo diluyas, no lo cambies para agradar a los hombres. Protégelo, porque hay generaciones que dependerán de tu fidelidad. Y por eso añade: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Con estas palabras, Pablo revela el secreto de la verdadera fortaleza, el Espíritu Santo. No se trata de que Timoteo confíe en su propia capacidad o sabiduría, sino en el poder del Espíritu que vive en él. El mismo Espíritu que consoló a Pablo en las noches solitarias, que le dio fuerzas en medio de las persecuciones y que le permitió predicar con valentía frente a reyes y tribunales. La fe no se guarda con las manos, sino con el alma. No se protege con muros, sino con obediencia. Por eso, Pablo quiere que su discípulo entienda que el Espíritu Santo no es solo una ayuda, sino el guardián de ese tesoro. Es Él quien fortalece, quien ilumina, quien recuerda las palabras de Cristo cuando el corazón vacila. En ese momento, mientras escribe, tal vez Pablo siente la presencia invisible del Espíritu consolándolo, asegurándole que su labor no fue en vano. Que aunque su cuerpo pronto sea entregado, el Evangelio continuará ardiendo en el corazón de Timoteo y de aquellos que, como él, guardarán el depósito hasta el fin. La prisión se vuelve entonces un santuario. Entre las paredes frías, el apóstol confía el legado más importante de su vida, la fe. Esa fe que lo llevó a cruzar mares, a soportar naufragios, a cantar himnos en la cárcel y a enfrentar la muerte sin temor. Esa fe que no se compra ni se enseña con palabras, sino que se vive día a día con entrega, sacrificio y amor. Y así, con el pulso debilitado, Pablo continúa escribiendo, sabiendo que sus palabras no morirán. Sabe que Timoteo las leerá con lágrimas y fuerza renovada, comprendiendo que su deber no es crear algo nuevo, sino preservar lo eterno. El apóstol deja un mensaje que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros. Guarda el tesoro de la fe. No permitas que el mundo la contamine, ni que el miedo la apague. No dejes que el ruido de las voces falsas silencie la voz de Dios en tu interior. Porque la fe, cuando se guarda con amor y se vive con verdad, se convierte en el legado más poderoso que un ser humano puede dejar. Pablo sabía que su vida estaba por terminar, pero también sabía que su fe seguiría viva. Porque el tesoro que él había recibido de Cristo ahora estaba seguro en las manos de Timoteo y a través de él en las manos de todos los que jamás permitirán que la llama se extinga. 6. El ejemplo del soldado, del atleta y del labrador. Pablo hace una pausa. El silencio de la celda romana se siente denso,
roto solo por el sonido del viento que se cuela entre las grietas del muro. El apóstol, con el pergamino extendido ante él, mira las sombras moverse lentamente, como si el tiempo se detuviera. Sabe que cada palabra que escribe podría ser su última enseñanza. Entonces, con la sabiduría que solo los años y las cicatrices pueden dar, plasma 3 imágenes que marcarán para siempre el corazón de Timoteo: el soldado, el atleta y el labrador. Estas 3 figuras, tomadas de la vida cotidiana, encierran verdades profundas sobre lo que significa servir a Cristo. Pablo no las elige al azar. Cada una representa una virtud que el creyente debe abrazar si quiere ser fiel hasta el final. Primero, el soldado. El apóstol escribe: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo conocía bien la vida de los soldados romanos. En las calles de Roma los veía marchar con disciplina, soportando el cansancio, el hambre y la soledad. Un soldado no vive para sí mismo. Su misión es obedecer al comandante, aunque el camino le cueste la vida. Así debía ser Timoteo. Así debe ser todo siervo de Cristo. El soldado no busca comodidad, busca propósito. No se deja distraer con los asuntos del mundo, porque sabe que cualquier distracción en medio de la batalla puede ser fatal. Pablo le enseña a Timoteo que el ministerio exige la misma concentración. No puede servir a 2 amos, ni permitir que el ruido del mundo apague la voz del cielo. Cuando el apóstol menciona al soldado, también está hablando de resistencia. En su vida, Pablo había sido herido muchas veces, pero nunca había abandonado la batalla. Había sido azotado, apedreado, encarcelado, y aún así seguía adelante, porque su mirada no estaba puesta en las heridas, sino en la victoria eterna. Quería que Timoteo tuviera esa misma determinación, esa valentía que no nace del cuerpo, sino del alma. Luego, Pablo cambia la metáfora y habla del atleta. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. En el Imperio Romano, los juegos y competencias eran eventos grandiosos. Multitudes llenaban los estadios para ver a los corredores, luchadores y gladiadores. Pablo toma esa imagen que todos conocían y la convierte en una lección espiritual. El atleta se entrena día y noche, renuncia a los placeres, controla su cuerpo y su mente. No busca la gloria pasajera de una corona de laurel, sino la recompensa de haber corrido fielmente hasta el final. Así le dice a Timoteo: corre con reglas, no busques atajos, no te rindas antes de tiempo, porque en la vida cristiana no gana quien empieza bien, sino quien termina fiel. Muchos comienzan con entusiasmo, pero pocos perseveran cuando llegan las pruebas. Pablo había corrido su propia carrera y sabía lo difícil que era mantener el paso cuando las fuerzas flaquean. Pero también sabía que al final hay una corona incorruptible, dada no por los hombres, sino por Dios mismo. El atleta representa la disciplina y la integridad. No puede competir deshonestamente ni apoyarse en su propia fuerza. Debe obedecer las reglas establecidas, tal como el creyente debe obedecer la palabra. Pablo quiere que Timoteo entienda que el ministerio no se trata solo de talento o pasión, sino de constancia, obediencia y carácter. Finalmente, Pablo presenta la imagen del labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador no lucha en batallas ni corre en estadios. Su trabajo es silencioso, invisible, paciente. Se levanta temprano, ara la tierra dura, siembra con esperanza y espera bajo el sol y la lluvia. Nadie lo aplaude mientras trabaja, pero él sabe que su esfuerzo no será en vano. Con esta figura, Pablo enseña a Timoteo la virtud de la paciencia y la perseverancia. El ministerio, le dice, es como sembrar. A veces se siembra en lágrimas, a veces en soledad. Puede que no veas el fruto de inmediato, pero el que siembra con fe cosechará con gozo.
El labrador no controla las estaciones, pero confía en que la semilla crecerá en el tiempo correcto. Así también el siervo de Dios debe confiar en el Señor, incluso cuando no ve resultados. Su tarea no es hacer crecer la semilla, sino mantener la tierra fértil, regar con oración y esperar con esperanza. Estas tres imágenes, el soldado, el atleta y el labrador, forman un triángulo perfecto que describe la vida de todo creyente. El soldado enseña lealtad y valor. El atleta, disciplina y enfoque. El labrador, paciencia y fe. Pablo no solo está instruyendo a Timoteo, está dibujando con palabras el retrato del verdadero seguidor de Cristo. Imagina al joven Timoteo leyendo estas líneas. Puede ver con claridad cada figura. El soldado en el campo de batalla, el atleta en la pista, el labrador bajo el sol. Cada imagen le habla al corazón, recordándole que el servicio a Dios no es una carrera fácil, pero sí gloriosa. Y es que Pablo, aún encerrado, no está desanimado, su mente está libre. Sus palabras son como semillas que, al caer en el corazón de Timoteo, germinarán y darán fruto en generaciones futuras. El apóstol le está diciendo: Timoteo, la vida cristiana no es para los débiles de corazón, pero si perseveras, si luchas conforme a las reglas, si trabajas con fe, la recompensa será eterna. Al terminar de escribir este pasaje, Pablo quizá mira sus propias manos gastadas, llenas de cicatrices y callos. En ellas hay historia, la de un soldado que nunca desertó, un atleta que nunca se rindió y un labrador que sembró sin descanso hasta su último aliento. Con voz baja pero firme, tal vez susurra: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y en ese eco silencioso, su enseñanza viaja a través de los siglos, recordándonos que la fe verdadera no se mide por lo que conquistamos, sino por lo que soportamos por amor a Dios. 7. Soportar el sufrimiento por causa de Cristo. La lámpara de aceite parpadea débilmente, proyectando sombras en las paredes de piedra. Pablo, encorvado por los años y las pruebas, moja la pluma una vez más. El frío se cuela por la celda romana, pero en su corazón arde una convicción inquebrantable. Sufrir por Cristo no es una desgracia, es un honor. Con la mano temblorosa escribe: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estas palabras no nacen del dolor, sino de la sabiduría. Pablo no está hablando de teoría. Él ha vivido cada una de esas penas. Ha sentido el látigo sobre su espalda, el hambre en su cuerpo, la soledad en el alma. Ha conocido la traición de amigos, el rechazo de su propio pueblo y la incomprensión de los gentiles. Pero a pesar de todo, nunca ha dejado de creer. Desde su juventud, el apóstol aprendió que seguir a Cristo significaba caminar por el camino estrecho, y ahora quiere que Timoteo lo entienda también. La vida cristiana no promete riquezas ni comodidades, sino una fe que resiste el fuego de la prueba. En su carta, Pablo no intenta ocultar la realidad. No le dice a Timoteo que las cosas serán fáciles o que el sufrimiento desaparecerá. Al contrario, lo invita a abrazar las dificultades, a participar de las aflicciones con valentía, porque sabe que el sufrimiento, cuando se ofrece por amor a Dios, deja de ser una carga y se convierte en una corona. Él mismo es la prueba viviente de eso. Ha sido golpeado, encarcelado, arrastrado por ciudades hostiles, y sin embargo, cada herida ha fortalecido su fe. Cada lágrima ha sido una semilla, cada noche sin dormir, una oración más profunda. Pablo ha descubierto que el poder de Cristo se perfecciona precisamente en la debilidad. Por eso le recuerda a Timoteo: si sufrimos, también reinaremos con él. ¡Qué frase tan poderosa! En pocas palabras, resume toda la paradoja del Evangelio. El camino al trono pasa por la cruz. No hay gloria sin entrega, no hay resurrección sin sacrificio. Pablo sabe que Timoteo es joven y que tal vez el miedo lo ronda,
Las persecuciones de Nerón han llenado de terror a muchos creyentes. Ser cristiano en esos días podía costar la vida. Algunos eran quemados, otros devorados por las fieras, otros ejecutados en silencio. El imperio no toleraba la fe en un solo Dios. Y en medio de ese mundo hostil, Timoteo debía mantenerse firme, sin retroceder, sin esconder su fe. Entonces, Pablo le da el secreto de la resistencia. No se trata de ser fuerte por uno mismo, sino de encontrar fuerza en Cristo. Tú, pues, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús, le había dicho antes. El sufrimiento humano puede quebrar el cuerpo, pero la gracia divina sostiene el alma. En la mente de Pablo, el sufrimiento no es un enemigo, sino un maestro. Enseña paciencia, humildad, dependencia de Dios. El dolor pule el alma del creyente como el fuego purifica el oro. Es en la prueba donde la fe deja de ser una idea y se convierte en una convicción viva. Para Pablo, cada herida es un recordatorio de su comunión con Cristo. Él también sufrió, fue rechazado, traicionado, golpeado, y sin embargo nunca se rindió. Al mirar sus propias cadenas, el apóstol ve reflejadas las marcas de su Señor, y en esa semejanza encuentra gozo. Tal vez, mientras escribe, recuerda aquel momento en que fue apedreado en Listra y dado por muerto. O los naufragios en los que flotó aferrado a una tabla en medio del mar. O las noches en que el hambre lo acompañó como única compañía. Sin embargo, en todas esas situaciones, una voz interior le repetía: «Mi gracia te basta». Por eso, ahora enseña a Timoteo, y a todos nosotros, que el sufrimiento no destruye, sino que revela quién verdaderamente confía en Dios. Cuando la vida se vuelve dura, cuando la fe es puesta a prueba, cuando parece que todo se derrumba, es ahí donde se demuestra si el corazón pertenece al mundo o al cielo. Pablo no romantiza el dolor, pero lo redime. Lo transforma en un instrumento de propósito. Sabe que cada lágrima derramada por Cristo será recompensada. Que cada sacrificio hecho en nombre del Evangelio será contado como gloria eterna. Y mientras la tinta corre sobre el pergamino, sus palabras se vuelven una antorcha para el alma de Timoteo. No temas sufrir, no huyas del fuego. Cada herida que soportas por Cristo es una señal de que caminas en su misma senda. El apóstol le recuerda que el sufrimiento compartido también une a los creyentes. La iglesia primitiva creció no a pesar del dolor, sino a través de él. Los cristianos, perseguidos y despreciados, se reunían en las catacumbas, oraban, compartían pan y esperanza. En la oscuridad de aquellos túneles, su fe brillaba con más fuerza que nunca. Y eso mismo quiere Pablo, que Timoteo viva. Una fe que no dependa de las circunstancias, sino de la promesa. Una fe que soporte la adversidad con la mirada puesta en el cielo. Quizás el apóstol levanta su mirada al escribir estas líneas y con voz baja pero firme murmura: «He sufrido mucho, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído». Sus palabras no nacen de la desesperanza, sino de la victoria. Sabe que pronto enfrentará la espada romana, pero en su espíritu ya ha vencido. El miedo no tiene poder sobre un hombre que vive para Cristo y muere por él. Y así, en ese rincón oscuro de la prisión, Pablo enseña una de las verdades más profundas de toda la fe cristiana: que el sufrimiento por Cristo no es pérdida, sino ganancia. El mundo puede quitarlo todo: la libertad, la seguridad, incluso la vida, pero nunca puede quitarle a un creyente su esperanza. Por eso, sus últimas palabras a Timoteo en este tema suenan como un llamado eterno. Si soportamos, reinaremos con él. Cada golpe que recibas, cada lágrima que derrames, cada sacrificio que hagas, no será en vano, porque el mismo Cristo que sufrió por ti te espera al final del camino con la corona de justicia en sus manos. Y así, el anciano apóstol, con el alma en paz y la mirada en la eternidad, continúa escribiendo,
dejando un legado inmortal de fe, valor y esperanza, que los hijos de Dios no retroceden ante el dolor, lo transforman en victoria. Si esta enseñanza te está llegando al alma, detente un segundo y apoya este mensaje con tu me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las historias que edifican la fe y renuevan el corazón. Escribe en los comentarios: Señor, aviva el fuego de mi fe, como hiciste con Timoteo. Tu comentario ayudará a que este mensaje de esperanza llegue a muchas más personas que hoy necesitan escuchar la voz de Dios. Ahora, sigamos, porque lo que viene revela una de las lecciones más profundas del libro de Timoteo. 8. Evitar las palabras vacías y los falsos maestros. El eco de los pasos de un guardia resuena en el pasillo de piedra. Pablo, sentado sobre el suelo frío, continúa escribiendo, movido por un propósito que trasciende el dolor. Él sabe que el Evangelio no solo enfrenta la persecución externa del imperio, sino también un enemigo más sutil, más peligroso, más silencioso: las falsas enseñanzas. Con el corazón preocupado, el apóstol le escribe a Timoteo para advertirle con firmeza y ternura: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Pablo no está hablando en teoría. Ha visto con sus propios ojos cómo las palabras vacías pueden destruir comunidades enteras. Ha presenciado a hombres que, con apariencia de sabiduría, torcieron la verdad para satisfacer su orgullo o su deseo de poder. Falsos maestros que usaban el nombre de Cristo, pero negaban su esencia. Por eso le insiste a Timoteo: evita esas palabras huecas, sin vida, sin poder, porque las palabras sin verdad son como un veneno suave. Al principio parecen inofensivas, pero poco a poco corrompen el alma. En su carta, Pablo menciona a dos hombres por nombre: Himeneo y Fileto. Ellos habían desviado a muchos creyentes, enseñando que la resurrección ya había ocurrido, negando así una de las verdades más sagradas del Evangelio. Para el apóstol, aquello era más que una simple confusión doctrinal. Era una herida abierta en el cuerpo de Cristo. Una mentira que, si no se detenía, podía infectar a toda la iglesia. Pablo usa una comparación fuerte y precisa. Dice que las palabras de esos hombres se esparcen como gangrena, una imagen dura, pero real. Así como la gangrena destruye el cuerpo desde dentro, las falsas enseñanzas destruyen la fe desde el corazón. Por eso, el apóstol llama a Timoteo a mantenerse firme, a no entrar en disputas inútiles, a no perder tiempo en debates vacíos que solo alimentan el ego y dividen a los hermanos. Le enseña que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino manso, paciente y sabio. Timoteo parece decirle entre líneas: tu tarea no es ganar discusiones, sino ganar almas. Y es que en aquellos tiempos, como ahora, muchos se enredaban en palabras, en teorías humanas, en filosofías huecas. Querían parecer sabios, pero habían perdido la sencillez del Evangelio. Pablo le recuerda que la verdad no necesita adornos, ni trucos retóricos, ni complicaciones. La verdad de Cristo es pura, clara y suficiente. El apóstol le da una instrucción práctica. Debe estudiar la palabra, conocerla, manejarla con precisión, no como quien la usa para impresionar, sino como quien la vive. Le enseña que el conocimiento sin amor es ruido vacío, pero la verdad vivida con humildad transforma corazones. Mientras escribe, Pablo recuerda las palabras de Jesús cuando dijo: por sus frutos los conoceréis. Y sabe que las palabras verdaderas producen fruto de justicia, mientras las falsas solo generan confusión y división. Timoteo debía ser entonces un obrero aprobado, no uno que busca la aprobación de los hombres, sino la de Dios.
alguien que trabaja en silencio, con integridad, sabiendo que el terreno que cultiva no es suyo, sino del Señor. El apóstol también le recuerda una gran verdad. El fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Con esto, Pablo le enseña que, aunque las falsas enseñanzas se multipliquen y algunos se aparten, la verdad nunca será vencida. Dios conoce a los suyos y su palabra permanece para siempre. Sin embargo, le advierte: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, porque no basta con hablar de Dios. Hay que vivir conforme a su santidad. Las palabras verdaderas deben ir acompañadas de una vida coherente. Pablo, como un padre que aconseja a su hijo, lo invita a ser diferente de los falsos maestros. Le pide que sea un vaso limpio, útil para el Señor, preparado para toda buena obra, y le enseña cómo lograrlo. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Estas no son simples recomendaciones morales, son instrucciones de guerra espiritual. Pablo sabe que el enemigo no solo ataca desde fuera, sino también desde dentro, infiltrándose en los corazones con orgullo, vanidad y mentira. Por eso le muestra el camino de la victoria, el del carácter y la humildad. Le recuerda que la verdad no se impone con violencia, sino que se defiende con paciencia y mansedumbre. Que los que se oponen deben ser instruidos con amor, con la esperanza de que Dios les conceda arrepentimiento para que vuelvan al conocimiento de la verdad. Imagina a Timoteo recibiendo esa carta. Puede sentir la voz de su maestro resonando en su mente. Firme pero llena de ternura, Pablo no le habla solo como a un líder, sino como a un hombre que debe cuidar su corazón. Porque antes de cuidar a otros, debía proteger su propia alma. Y en esas palabras, el joven comprende una lección eterna. El peligro más grande para un creyente no siempre está fuera, sino en dejarse seducir por palabras que suenan bien, pero no tienen verdad. La fe no se alimenta de discursos vacíos, sino de la palabra viva de Dios. El poder del Evangelio no está en lo que impresiona a los oídos, sino en lo que transforma el corazón. Así, Pablo, prisionero pero libre en espíritu, deja a Timoteo y a todos nosotros una advertencia que resuena a través de los siglos. Evita las palabras vacías, aférrate a la verdad, y sé un obrero aprobado ante Dios. Porque al final, cuando todo pase y las voces del mundo se apaguen, solo quedará una palabra firme, una verdad eterna, una voz que dirá: bien, siervo fiel. Y esa, precisamente, es la recompensa de quien guarda la verdad y no se deja engañar. 9. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos. El sonido del viento sopla con fuerza en el exterior de la prisión romana. Las antorchas que alumbran los pasillos titilan, como si también ellas sintieran el peso del tiempo que se aproxima. Pablo, con el rostro sereno pero el espíritu enardecido, inclina una vez más su pluma sobre el pergamino. Sus manos temblorosas dibujan palabras que no solo son para Timoteo, sino para todas las generaciones futuras. Escribe con solemnidad, como quien revela un secreto divino. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El anciano apóstol no está hablando de rumores o supersticiones, sino de una revelación que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón. Con la mirada fija en el futuro, ve lo que muchos no pueden ver. Un mundo que, aunque avance en conocimiento, se alejará cada vez más de la verdad de Dios. Pablo comienza a describir ese tiempo con una precisión profética que atraviesa los siglos. Dice que los hombres serán amadores de sí mismos, egocéntricos, dominados por el orgullo y la vanidad. Ya no vivirán para servir, sino para ser servidos.
Sus corazones estarán llenos de egoísmo, incapaces de amar genuinamente. Serán avaros, continúa Pablo, personas que amarán más el dinero que a su prójimo y buscarán acumular riquezas sin importar los medios. Los describe como soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Cada palabra suena como un martillo golpeando la conciencia. Pablo está pintando un retrato oscuro de la humanidad sin Dios. Imagina a Timoteo leyendo esas líneas. Su corazón se estremece. Él vive en un tiempo difícil, pero Pablo le está diciendo que vendrán días aún peores. No se refiere solo a la persecución física del imperio, sino a una decadencia moral y espiritual que corromperá los corazones desde dentro. El apóstol continúa: serán sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es una lista larga, pero cada palabra está cargada de verdad. Pablo ve el futuro y sabe que la maldad no siempre se mostrará con violencia. Muchas veces vestirá el disfraz de la indiferencia, del placer, de la falsa libertad. Y entonces llega a una descripción aún más alarmante. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estas palabras atraviesan el alma. Pablo no está hablando de los que abiertamente odian a Dios, sino de aquellos que lo mencionan con los labios, pero lo niegan con su vida. Personas que parecen religiosas, pero carecen de poder espiritual. Hablan de fe, pero no la viven. Levantan las manos en oración, pero su corazón está lejos del Señor. Por eso, el apóstol le ordena con firmeza: a estos evita. No le dice que los enfrente con ira, ni que los condene, sino que se aparte de su influencia. Porque el peligro no siempre está en los enemigos declarados, sino en los falsos hermanos que se infiltran con suavidad, corrompiendo la pureza del Evangelio. Pablo, con voz de advertencia pero también de amor, le recuerda a Timoteo que el mal no podrá engañar a todos para siempre. Aunque los impostores crezcan y se multipliquen, el fundamento de la verdad permanecerá firme. Los que verdaderamente conocen a Cristo no serán confundidos, porque el Espíritu de Dios los guiará a toda verdad. El apóstol conoce la naturaleza humana. Sabe que con el tiempo la sociedad se volverá más arrogante, más superficial, más amante de lo temporal que de lo eterno. Pero también sabe que en medio de esa oscuridad habrá un remanente fiel, hombres y mujeres que no doblarán sus rodillas ante el mundo, sino que permanecerán firmes en la palabra de Dios. Por eso le dice a Timoteo que no pierda la fe, aunque el mundo cambie, que no mida su fidelidad por la cantidad de seguidores o aplausos, sino por su obediencia al Señor. Le enseña que el creyente no debe sorprenderse del mal, sino prepararse para resistirlo. Pablo no escribe estas cosas para sembrar miedo, sino para despertar discernimiento. Quiere que Timoteo, y los que vendrán después, entiendan que el Evangelio no es una moda pasajera ni un refugio emocional, sino una guerra espiritual. Y en esa guerra, solo los que permanecen firmes en la verdad podrán mantenerse en pie. El apóstol también recuerda cómo él mismo ha sufrido por causa de la verdad. En cada ciudad, en cada prisión, ha visto lo mejor y lo peor de los hombres. Pero también ha comprobado una y otra vez que la fidelidad de Dios nunca falla. Por eso, aun cuando describe el futuro con dureza, lo hace con esperanza. Porque aunque los últimos días sean peligrosos, no serán invencibles. Aunque la maldad se multiplique, la gracia de Dios se multiplicará aún más. Y aunque muchos se aparten de la fe, el Evangelio seguirá transformando corazones, uno a uno, hasta el regreso glorioso de Cristo. Tal vez Pablo detiene su pluma por un momento y eleva una oración silenciosa. Pide que Timoteo sea fuerte, que no se deje contaminar por la corrupción del mundo, que mantenga la pureza de su fe como una antorcha en la noche.
porque el verdadero creyente no está llamado a huir del mal, sino a resistirlo con luz y verdad. El anciano prisionero, a punto de enfrentar la muerte, no teme el futuro. Lo mira de frente, confiado en la promesa de su Señor. Sabe que los tiempos difíciles llegarán, pero también sabe que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y así, en medio de la penumbra de su celda, Pablo deja escrito un mensaje eterno. Los tiempos peligrosos no son el fin de la fe, sino la oportunidad para demostrarla. Cuando el amor del mundo se enfríe, el amor de los fieles brillará más fuerte. Cuando la mentira se propague, la verdad resplandecerá con mayor poder. Y cuando parezca que todo se pierde, Dios mostrará que su palabra sigue viva, inconmovible, eterna. Porque los hombres cambiarán, pero Cristo jamás cambia. Y aunque los últimos días sean oscuros, la luz del Evangelio nunca se apagará. 10. Tú has seguido mi enseñanza y mi conducta. El viento golpea suavemente las paredes de piedra. En la oscuridad de la prisión, Pablo levanta la vista del pergamino y cierra los ojos por un instante. Su mente viaja atrás en el tiempo, recordando los rostros, los caminos, las lágrimas y las victorias que marcaron su vida. En medio de ese silencio sagrado, una sonrisa cansada aparece en su rostro. Él sabe que su tiempo en la tierra está llegando al final, pero su misión aún no ha terminado. Su hijo espiritual, Timoteo, necesita escuchar una verdad profunda, una lección que no está escrita en los libros, sino en la experiencia de una vida entregada a Cristo. Con el corazón lleno de amor, Pablo escribe: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos. Cada palabra es como una fotografía de su vida. No son simples recuerdos, son huellas espirituales que Timoteo debe seguir. El apóstol no se presenta como un héroe, sino como un ejemplo. No le dice, admírame, sino, imítame, como yo imito a Cristo. Desde su primer encuentro en Listra, Timoteo había visto con sus propios ojos el testimonio de Pablo. Había escuchado sus enseñanzas, había viajado con él, había visto cómo su fe no se quedaba en palabras, sino que se traducía en acciones. Había visto a Pablo predicar en ciudades hostiles, sanar enfermos, consolar viudas, reprender con firmeza y amar con ternura. Pablo no era un hombre perfecto, pero su vida era una prueba viviente del poder de Dios. Su conducta, su propósito y su fe eran coherentes. Lo que enseñaba desde el púlpito lo vivía en el camino. Cuando hablaba de perdón, él mismo perdonaba. Cuando hablaba de esperanza, la mantenía aún en la cárcel. Cuando hablaba de amor, lo demostraba incluso hacia quienes lo perseguían. Por eso, ahora le recuerda a Timoteo que él no solo ha aprendido de sus palabras, sino también de su ejemplo. Tú has seguido mi enseñanza y mi conducta, le dice, no como quien da una orden, sino como quien confirma un lazo de discipulado profundo. El joven había visto cómo Pablo enfrentó persecuciones en Antioquía, Iconio y Listra. En esas ciudades, el apóstol fue insultado, apedreado y dado por muerto, pero nunca retrocedió. Cada golpe, cada herida, cada lágrima se convirtió en una lección silenciosa para su discípulo. Timoteo aprendió que la fe verdadera no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando el mundo se vuelve en contra y uno decide seguir creyendo. Pablo recuerda todo eso con detalle. No lo hace para inspirar lástima, sino para fortalecer el corazón de Timoteo. Quiere que él entienda que el camino del siervo de Dios está marcado por la cruz, pero también por la victoria. De todas ellas me libró el Señor, escribe con convicción. Es su forma de decir, sí, sufrí, pero Dios nunca me abandonó. Cada persecución fue una oportunidad para ver el poder de Dios. Cuando lo apedrearon, fue levantado por la mano del Señor. Cuando lo encarcelaron, la prisión se convirtió en un templo.
Cuando lo traicionaron, encontró consuelo en la fidelidad divina. Pablo no habla desde la amargura, sino desde la gratitud. Él no solo sobrevivió, floreció en medio del dolor. Y ahora quiere que Timoteo herede esa misma fortaleza. Le recuerda que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es una declaración directa, sin adornos. La fe auténtica siempre incomodará al mundo, pero a la vez el apóstol le asegura que Dios nunca deja sin recompensa a quienes permanecen fieles. Timoteo debe recordar que la fe no se mide por la ausencia de problemas, sino por la perseverancia a pesar de ellos. Pablo le está diciendo: tú has visto cómo viví, cómo amé, cómo sufrí y cómo esperé. Ahora haz tú lo mismo. La carta, aunque escrita con tinta, está empapada de lágrimas invisibles. Cada palabra tiene el peso de un legado. Pablo sabe que pronto partirá, pero su vida será el mejor sermón que pudo predicar. Ya no necesita grandes discursos. Su testimonio habla por sí mismo. Mientras escribe, el apóstol recuerda los momentos en que Timoteo, siendo todavía joven, lo observaba en silencio. Cuando enfrentaba a multitudes furiosas, cuando oraba por los enfermos, cuando compartía pan con los pobres. Quizá entonces no entendía todo, pero ahora, con el paso del tiempo, esas imágenes cobrarían sentido. Pablo no le está dejando riquezas, ni posesiones, ni una posición social. Le está dejando algo mucho más grande, un ejemplo digno de seguir. En su mente, el apóstol parece decirle: Timoteo, no te dejes engañar por los falsos maestros ni por los tiempos oscuros. Mira mi vida, mira cómo el Señor me sostuvo. Mira cómo su gracia fue suficiente en cada prueba. No te desvíes del camino. Mantente fiel, aunque el mundo te desprecie. Porque la fe no se trata de hablar bonito, sino de vivir con verdad. Y así, entre líneas, Pablo nos enseña también a nosotros que el Evangelio no se transmite solo con palabras, sino con vidas que reflejan a Cristo. La enseñanza de Pablo era firme, pero su conducta era aún más poderosa. En él no había contradicción entre lo que predicaba y lo que vivía. Su amor por Dios era visible en cada gesto, su paciencia en cada conversación, su fe en cada paso. Y eso es lo que le pide a Timoteo, que no olvide lo que ha visto, que no abandone lo que ha aprendido. El apóstol sabe que pronto su voz se apagará, pero su ejemplo seguirá resonando. Timoteo será su continuación, la antorcha que llevará adelante la llama del Evangelio. Y así, el mensaje de Cristo pasará de generación en generación, no solo a través de la predicación, sino a través de vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Al finalizar este pensamiento, Pablo tal vez suspira y levanta su mirada hacia el cielo. Su cuerpo está preso, pero su alma es libre. Ha enseñado con su boca, con su vida y con su dolor. Y ahora, en esas palabras, deja el eco de una enseñanza eterna. Tú has seguido mi enseñanza y mi conducta, como si dijera: sigue mis pasos, hijo mío, porque mis pasos siguen los de Cristo. 11. La inspiración divina de las Escrituras. La vela se consume lentamente. Pablo, con el rostro iluminado por aquella tenue luz, medita en lo que ha sido su vida: años de viajes, prisiones, lágrimas y victorias. Ya no tiene riquezas ni poder, pero posee algo infinitamente más valioso: la certeza de que ha conocido la verdad. Y esa verdad, revelada por Dios mismo, es la que ahora desea dejar en el corazón de Timoteo y de todos los creyentes que vendrán después. Con la calma de quien escribe una joya eterna, el apóstol traza en el pergamino una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Cada palabra de esa frase es como un rayo de luz en medio de la oscuridad del mundo. Pablo no está hablando de simples escritos religiosos ni de sabiduría humana. Está revelando algo sagrado, que cada línea de las Escrituras respira el aliento del mismo Dios. El apóstol, que conocía a fondo las Sagradas Escrituras desde su niñez, ahora comprende que todo lo que los profetas y los salmos anunciaron encuentra su plenitud en Cristo. La palabra no es solo historia, ni filosofía, ni poesía. Es el suspiro del Creador convertido en mensaje para el corazón humano. Mientras escribe, Pablo recuerda su juventud como fariseo, cuando conocía la ley, pero no conocía al autor de la ley. Sabía los textos, pero no la vida que había dentro de ellos. Todo cambió en aquel camino a Damasco, cuando la luz del cielo lo envolvió y la voz de Jesús lo llamó por su nombre. Desde ese día, comprendió que las Escrituras no eran letras muertas, sino palabras vivas que revelaban al Dios que transforma. Por eso, ahora le dice a Timoteo: permanece en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es un recordatorio tierno y firme. Timoteo había crecido escuchando la palabra desde pequeño, gracias a su madre Eunice y a su abuela Loida. Ellas no le enseñaron una religión, sino una relación con el Dios vivo. Le enseñaron a encontrar consuelo en los salmos, esperanza en los profetas y propósito en las promesas de Dios. Y ahora Pablo le recuerda que ese conocimiento no debe quedarse en la memoria, sino vivirse con fe. El apóstol sabe que el mundo cambiará, que vendrán filosofías, doctrinas y modas que intentarán reemplazar la verdad, pero también sabe que la palabra de Dios permanecerá para siempre. No importa cuánto tiempo pase, ni cuántos imperios caigan, la voz de Dios seguirá resonando a través de las Escrituras. Pablo quiere que Timoteo entienda algo más profundo. La palabra no solo enseña, sino que transforma. Es útil para enseñar, porque revela quién es Dios, para redarguir, porque muestra el error del corazón humano, para corregir, porque guía al hombre de vuelta al camino correcto, y para instruir en justicia, porque forma el carácter conforme al corazón de Cristo. Las Escrituras son el manual de vida para el creyente, son el espejo que revela lo que somos y la lámpara que muestra el camino. Pablo lo sabía por experiencia. Cada vez que la cárcel lo encerraba, la palabra lo liberaba. Cada vez que el mundo lo rechazaba, las promesas de Dios lo sostenían. Cada vez que la soledad lo visitaba, las Escrituras se convertían en su compañía. El apóstol quiere transmitirle eso a Timoteo, que nunca se aparte de la palabra, que no permita que las voces del mundo sean más fuertes que la voz de Dios, que recuerde que cada versículo es una semilla viva y que si la guarda en su corazón, dará fruto incluso en los momentos más difíciles. Mientras la tinta fluye, Pablo siente la presencia del Espíritu Santo guiando sus pensamientos. No escribe por su propia sabiduría, sino movido por ese mismo Espíritu que inspiró a Moisés, a David, a Isaías y a todos los profetas que hablaron antes de él. Es como si cada palabra fuera dictada desde el cielo. La inspiración divina no es una idea abstracta para Pablo, es una realidad que ha experimentado. Él ha visto cómo la palabra tiene poder para cambiar vidas, sanar heridas y dar esperanza. Ha visto a hombres endurecidos por el pecado llorar al escuchar el mensaje de Cristo. Ha visto a presos encontrar libertad sin salir de su celda. Ha visto a pueblos enteros rendirse ante la verdad del Evangelio. Por eso le dice a Timoteo que la palabra de Dios prepara al hombre de Dios para toda buena obra. Porque la fe no se trata solo de creer, sino de vivir. Las Escrituras no fueron dadas para ser guardadas en un estante, sino para ser practicadas en el día a día. Cada historia, cada profecía, cada enseñanza
tiene un propósito: formar en el creyente el carácter de Cristo. La Biblia no es solo un libro para leer, es una voz para obedecer. Es la brújula que apunta siempre al mismo destino: la santidad. Pablo quiere que Timoteo recuerde esto, especialmente en tiempos de confusión, cuando los hombres cambien la verdad por la mentira, cuando la moral se diluya, cuando el amor se enfríe. La palabra seguirá siendo la roca firme donde se puede edificar una vida. Imagina a Timoteo sosteniendo esa carta, con los ojos llenos de lágrimas, comprendiendo que su mentor le está entregando la clave para mantenerse firme hasta el final. La voz de Pablo parece susurrarle a través del pergamino: cuando ya no escuches mi voz, escucha la voz de Dios en las Escrituras. Cuando el mundo te abandone, su palabra te sostendrá. Cuando dudes, ella te recordará quién eres y quién es Él. Y así, en esa prisión, mientras la noche avanza y la vida de Pablo se aproxima a su fin, el apóstol deja escrito uno de los legados más poderosos de la historia: que la palabra de Dios no es solo letra, sino vida. El hombre puede fallar, los líderes pueden desaparecer, las voces del mundo pueden confundir, pero la voz del Señor, que respira en cada página de la Escritura, seguirá hablando hasta el último día. Y es con esa convicción que Pablo cierra sus ojos por un instante y agradece. Porque aunque su cuerpo está preso, la palabra que Dios le confió corre libre, atravesando los siglos, encendiendo corazones y recordando a cada generación que el aliento de Dios sigue vivo en cada versículo. Si sientes que esta historia está hablando directamente a tu vida, haz una pausa y dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu espíritu y renueven tu esperanza cada semana. Déjame en los comentarios: Señor, quiero guardar la fe hasta el final, como Pablo. Tu comentario puede ser la palabra que alguien necesita leer hoy para no rendirse. Y quédate hasta el final, porque lo que viene revelará el corazón de un hombre que aún en cadenas encontró la libertad más grande que existe, la de la fe en Cristo. 12. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. La celda de Pablo se ha vuelto más fría. El invierno romano se aproxima y el anciano apóstol, envuelto en su manto gastado, siente cómo su cuerpo se debilita día a día. Pero mientras su fuerza física se desvanece, su espíritu brilla con más intensidad. Sabe que su carrera está llegando al final, pero aún tiene una última misión, una última orden que debe transmitir a su amado hijo en la fe, Timoteo. Con el corazón lleno de urgencia, escribe palabras que resuenan como un mandato divino. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo no está hablando desde la comodidad de una iglesia, ni desde la tranquilidad de una casa. Está escribiendo desde una prisión húmeda, con cadenas en sus manos y la sombra de la muerte rondando cerca. Pero su preocupación no es su destino, sino el futuro del Evangelio. Por eso, con la voz del que sabe que su tiempo es corto, le entrega a Timoteo la orden más importante: predica la palabra. No le dice, predica tus ideas, ni habla lo que la gente quiera oír. Le dice, predica la palabra, porque solo la palabra de Dios tiene el poder de transformar corazones, de iluminar las tinieblas y de dar vida donde hay muerte. Pablo sabe que llegará el día en que muchos no soportarán la verdad. Lo escribe con un tono profético, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas.
El apóstol describe una realidad que trasciende su época, un tiempo en que los hombres preferirán escuchar palabras dulces en lugar de verdades firmes. Buscarán mensajes que confirmen sus deseos, no que confronten sus pecados. Querrán entretenimiento, no arrepentimiento. Por eso le advierte a Timoteo: tú no seas como ellos. Su misión es proclamar la verdad, incluso cuando nadie quiera oírla. Debe hablar a tiempo y fuera de tiempo, cuando el mensaje sea bien recibido y cuando provoque rechazo, cuando haya aplausos y cuando haya persecución. El apóstol le enseña que el verdadero predicador no depende del clima espiritual del momento, no mide sus palabras según la aprobación de los hombres, sino según la fidelidad a Dios. Predicar fuera de tiempo significa tener el valor de hablar cuando todo el mundo calla. Es levantar la voz cuando la fe es ridiculizada. Es mantener encendida la antorcha del Evangelio en una generación que prefiere caminar en la oscuridad. Pablo no suaviza su mensaje. Le dice que debe redarguir, reprender y exhortar, pero con paciencia y doctrina. Le recuerda que predicar no es gritar, sino guiar. No es imponer, sino instruir. El siervo de Dios debe tener la firmeza de un soldado y la ternura de un padre. Debe hablar con autoridad, pero también con amor, porque el objetivo no es humillar al pecador, sino restaurarlo. Mientras escribe, Pablo recuerda los años de su propio ministerio, las ciudades que recorrió, los altares que levantó, las almas que se salvaron. Pero también recuerda las veces que fue rechazado, golpeado o encarcelado por causa del mensaje. Y aún así, nunca se detuvo, porque la palabra era su vida. Él sabe lo que significa predicar fuera de tiempo, hablar en las plazas cuando el público se burla, orar en prisión cuando todos callan, proclamar esperanza mientras el mundo se hunde en desesperación. Esa es la herencia que ahora le deja a Timoteo. No una posición, ni una iglesia, ni un título, sino una misión eterna, proclamar la verdad de Dios en toda circunstancia. El apóstol lo llama a ser un centinela espiritual, alguien que no duerme mientras otros bajan la guardia, que advierte del peligro, que señala el camino, que protege la fe. Predicar no es solo hablar desde un púlpito, es vivir de tal manera que la vida misma se convierta en un mensaje. Es tener el valor de ser diferente en medio de una generación que ha olvidado a Dios. Y mientras Pablo escribe esas últimas líneas, tal vez una lágrima resbala por su rostro. No es de tristeza, sino de esperanza. Sabe que aunque pronto su voz se apague, el eco de su mensaje seguirá resonando a través de Timoteo y de todos los que después de él predicarán la palabra con fidelidad. Quizás en su mente recuerda las palabras de su Señor en el camino de Damasco: te he puesto para que abras los ojos de los ciegos. Esa misma misión ahora descansa sobre los hombros de su discípulo. Timoteo debe continuar la carrera, llevando la luz a los que aún viven en tinieblas. El anciano apóstol sabe que el mundo se volverá cada vez más hostil, que la verdad será despreciada, que el pecado será celebrado, pero también sabe que el poder del Evangelio nunca será derrotado, porque donde se predica la palabra con fe, allí Dios se manifiesta. Por eso, con las últimas fuerzas que le quedan, Pablo escribe una frase que resume su legado, su vida y su fe. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cada una de esas palabras es una orden directa, un llamado a la fidelidad. Le está diciendo: no te rindas, no te dejes intimidar por los tiempos. No permitas que la apatía del mundo apague el fuego del Evangelio en tu corazón. Y así, en la soledad de una prisión romana, un anciano encadenado siembra en el alma de su discípulo la semilla del ministerio eterno. La misma semilla que ha cruzado los siglos, inspirando a pastores, misioneros y creyentes de todas las generaciones.
porque las modas pasan, los imperios caen, las voces del mundo cambian, pero la voz que dice, predica la palabra, sigue viva, poderosa e irresistible. Y esa voz que salió de una celda en Roma todavía resuena hoy, recordándonos que, aunque el mundo cambie, la palabra de Dios permanece para siempre. 13. El apóstol abandonado, pero no solo. La noche cae sobre Roma. El aire frío entra por las rendijas de la prisión y el silencio solo es interrumpido por el crujido de las cadenas. Pablo, el viejo apóstol, está sentado sobre el suelo húmedo, con la mirada fija en la llama vacilante de una lámpara. A su alrededor no hay discípulos, ni amigos, ni hermanos en la fe. Solo la soledad y el eco lejano de una ciudad que sigue su curso sin saber que en ese rincón oscuro, uno de los mayores siervos de Dios está escribiendo sus últimas palabras. Pero aunque su cuerpo esté encadenado y el abandono humano pese sobre sus hombros, su espíritu no está solo. Hay una presencia invisible, constante, amorosa. El Señor mismo está a su lado. Con la pluma entre los dedos desgastados, Pablo escribe una de las secciones más conmovedoras de toda su carta. Procura venir pronto a mí, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Sus palabras no son de reproche, sino de dolor humano mezclado con ternura. Pablo siente la ausencia de aquellos que un día estuvieron a su lado, predicando, viajando, sufriendo. Muchos de ellos por miedo o cansancio lo han dejado. Demas, que una vez fue su compañero fiel, ahora ha elegido el brillo del mundo antes que las cadenas del Evangelio. ¿Cuánto debió dolerle escribir ese nombre? No por rencor, sino por tristeza, por ver a alguien que había probado la luz volver a la oscuridad. Y sin embargo, en medio de esas pérdidas, el apóstol agradece por aquellos que permanecen. Menciona con cariño a Lucas, el médico amado, su fiel compañero, aquel que lo atendió en sus enfermedades, que escribió con detalle el Evangelio y el libro de los Hechos. Ahora es su consuelo en los últimos días. Lucas, silencioso y leal, representa la fidelidad de Dios en forma humana. Pablo también pide que Timoteo traiga consigo a Marcos. ¡Qué gesto tan hermoso! Aquel joven que años atrás había sido motivo de desacuerdo entre Pablo y Bernabé, ahora es restaurado y considerado útil para el ministerio. El apóstol, maduro y lleno de misericordia, demuestra que el amor de Cristo es más fuerte que los errores del pasado. A las puertas de su muerte, su corazón no guarda resentimientos, solo reconciliación. Además, Pablo hace un pedido tan humano que conmueve el alma. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Esa frase revela su humanidad. En el frío de la prisión necesita abrigo, pero también alimento para su mente y su espíritu. Incluso en su vejez, Pablo sigue hambriento de conocimiento, deseoso de leer, de meditar, de crecer. Su cuerpo puede estar debilitado, pero su alma sigue sedienta de la palabra. Mientras escribe, el apóstol menciona también las heridas más recientes. Habla de Alejandro el calderero, quien le causó mucho daño. Pero no pide venganza, solo confía en la justicia divina. El Señor le pague conforme a sus hechos. En esas pocas palabras se resume la madurez de un corazón que ha aprendido a dejar las batallas en manos de Dios. Luego, recuerda un momento especialmente doloroso: su primera defensa ante el tribunal romano. Allí, cuando enfrentó al juez y a los acusadores, nadie se presentó a apoyarlo. Ninguno de los hermanos estuvo con él. Todos lo abandonaron. Pero en lugar de resentimiento, Pablo escribe algo que revela la grandeza de su espíritu. No les sea tomado en cuenta. ¡Qué enseñanza tan profunda! Aún en la traición,
el apóstol elige el perdón. Aún en la soledad, elige la gracia. No guarda rencor, porque sabe que el verdadero juez es Dios y que su recompensa no está en los hombres, sino en el cielo. Y entonces escribe una de las frases más poderosas y esperanzadoras de toda su carta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Estas palabras son un testimonio eterno. Pablo está diciendo, sí, los hombres me dejaron, pero Dios nunca me abandonó. Cuando todos callaron, Él habló. Cuando todos huyeron, Él permaneció. Cuando el miedo lo rodeó, el Señor lo fortaleció. El apóstol no ve su encarcelamiento como una derrota, sino como una oportunidad divina. Aún en la prisión, el mensaje del Evangelio sigue avanzando. Las cadenas que lo atan no han podido detener la palabra. Su voz ha llegado a los oídos de soldados, de prisioneros, de funcionarios del imperio. Y de esa celda saldrán palabras que cruzarán siglos, encendiendo la fe de millones de creyentes. Pablo, con la serenidad de quien ya ha visto la gloria eterna, declara con fe inquebrantable, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué certeza tan gloriosa! No teme a Nerón, ni al juicio, ni a la muerte. Sabe que su alma está en las manos de aquel que nunca falla. Sus cadenas se volverán coronas, su celda se transformará en antesala del cielo. Imaginemos a Timoteo leyendo esas líneas. Su corazón se aprieta. Puede sentir la voz de su maestro entre las palabras. Una voz que, aunque cansada, está llena de paz. Pablo no se queja, no se lamenta, no se rinde. Habla con la serenidad de quien ha comprendido que el propósito de la vida no es evitar el sufrimiento, sino glorificar a Dios en medio de él. El apóstol abandonado, pero nunca solo a los ojos del mundo, porque en realidad está rodeado por la presencia del Señor. El mismo Jesús que se apareció en el camino a Damasco, ahora lo acompaña en su última hora. El mismo Cristo que lo envió a predicar a los gentiles, ahora lo espera en la eternidad. Pablo levanta la vista, tal vez contempla la pequeña ventana de su celda, por donde se cuela un rayo de luz. Y en ese rayo ve un símbolo de esperanza, la promesa del cielo. Su cuerpo está encerrado, pero su alma ya está libre, volando hacia su Salvador. Y así, en medio de la soledad humana, Pablo encuentra la compañía divina. Porque quien tiene al Señor, aunque el mundo entero lo abandone, nunca está solo. 14. He peleado la buena batalla. La noche es más fría que nunca. Afuera, Roma duerme. Pero dentro de aquella oscura prisión, un hombre despierta, no por el miedo, sino por la paz. Pablo, el apóstol de Cristo, sabe que su tiempo en este mundo está a punto de terminar. Las cadenas en sus muñecas ya no le pesan. Las siente como parte de su historia, como testigos de su fe. Cada cicatriz de su cuerpo es una medalla del cielo. Cada lágrima que derramó, una oración cumplida. Y entonces, con una calma celestial, toma su pluma por última vez y escribe una de las declaraciones más gloriosas de toda la Escritura. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En esas pocas palabras, Pablo resume toda una vida de entrega, de pasión y de sacrificio. No dice, he vivido una vida fácil, ni he alcanzado grandes riquezas, sino algo mucho más profundo. Ha peleado, ha perseverado, ha creído. Cierra los ojos un instante y su mente viaja hacia atrás, a los comienzos de su ministerio. Se ve a sí mismo en el camino de Damasco, cuando el resplandor del cielo lo derribó al suelo y una voz divina le dijo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Aquel día, el perseguidor se convirtió en predicador y su vida cambió para siempre. Desde entonces, su destino fue claro: servir a Cristo
hasta el último aliento. Pablo recuerda las ciudades que recorrió, los mares que cruzó, los naufragios que sobrevivió. Recuerda las multitudes que escucharon su mensaje, los milagros, las conversiones, pero también las persecuciones, las noches sin dormir, los días de hambre, las veces que fue golpeado y dado por muerto. Cada paso fue una batalla, pero no cualquier batalla, la buena batalla. Porque hay guerras que destruyen y guerras que purifican. Hay batallas que se libran con armas y otras que se libran con fe. Pablo peleó contra el pecado, contra la incredulidad, contra el orgullo, contra los falsos maestros, contra las fuerzas del mal que intentaban apagar la llama del Evangelio. Y aunque muchas veces cayó, nunca se rindió. Su carrera no fue corta ni sencilla. Fue un camino largo, lleno de curvas, montañas y espinas, pero Pablo no corrió para ganar fama, sino para alcanzar el premio eterno. En cada paso, su mirada estuvo fija en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahora, al final del camino, puede decir con el corazón en paz: he terminado mi carrera, no con orgullo humano, sino con humildad santa. No porque se haya sentido fuerte, sino porque en su debilidad descubrió la fuerza de Cristo. Pero hay algo más profundo aún en sus palabras: he guardado la fe. No habla de haber guardado una doctrina fría, ni una tradición vacía. Habla de haber guardado el fuego del corazón, de haber conservado la confianza en Dios incluso cuando todo parecía perdido, de haber mantenido la esperanza cuando el mundo lo traicionó. Guardar la fe es más que creer, es no dejar de creer, aunque duela, aunque cueste, aunque el cielo parezca callar. Pablo ha visto morir amigos, ha sido traicionado por hermanos, ha pasado hambre y desnudez, ha sentido el látigo romano sobre su espalda, y aún así su fe permaneció intacta. Porque él entendió que la fe no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Mientras escribe, una suave sonrisa se dibuja en su rostro. Sabe que lo peor ya quedó atrás y lo mejor está por venir. Por eso añade: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Qué declaración tan gloriosa! Pablo no ve la muerte como el final, sino como el comienzo de la verdadera vida. No teme a la espada del verdugo, porque sabe que lo espera una corona eterna. No una corona de oro, sino de justicia, no dada por hombres, sino por el mismo Cristo. Imagina ese momento. El apóstol, envejecido y cansado, mira al cielo con los ojos llenos de luz. Ya no ve las paredes húmedas ni las sombras del calabozo. Ve el rostro de aquel por quien vivió, sufrió y murió. Sus cadenas se vuelven livianas, su dolor se desvanece, su alma se llena de gozo. En su mente puede escuchar la voz de su Señor diciéndole: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pablo ha corrido hasta el final, ha peleado hasta la última gota de fuerza, ha creído hasta su último suspiro, y en esa certeza descansa su alma. Sus palabras no son solo un testamento para Timoteo, sino para todos los creyentes de todas las generaciones. Nos recuerda que la vida cristiana es una batalla diaria, una carrera que requiere perseverancia y una fe que no se negocia. Cada uno de nosotros está llamado a pelear su propia buena batalla, a mantener la fe cuando el mundo ofrece caminos más fáciles, a correr la carrera con los ojos fijos en el cielo. Pablo no habla como un héroe perfecto, sino como un hombre redimido, un hombre que cayó muchas veces, pero siempre se levantó, que conoció el dolor, pero también la gracia, que fue rechazado por los hombres, pero aceptado por Dios. Y mientras la noche romana se apaga lentamente, la voz del apóstol resuena a través de los siglos, recordándonos que vale la pena luchar por la fe,
Vale la pena seguir a Cristo, vale la pena terminar la carrera. Porque al final, cuando todo lo terrenal se desvanezca, los que hayan peleado la buena batalla recibirán la misma promesa que Pablo vio venir con esperanza, una corona incorruptible, una eternidad de paz, y el abrazo del Señor que dice: has guardado la fe, ahora entra en mi descanso. 15. La despedida del guerrero de la fe. El amanecer apenas comienza a iluminar los muros de piedra de la prisión. Un tenue rayo de luz entra por una pequeña abertura en lo alto de la celda, bañando el rostro del apóstol Pablo con un resplandor dorado. Su cuerpo está cansado, sus manos encadenadas tiemblan, pero su espíritu está más libre que nunca. Él sabe que el final ha llegado, no teme, no huye, no llora por sí mismo. No, porque quien ha entregado su vida por Cristo no teme a la muerte. La espera como un viejo amigo que lo llevará de regreso a casa. Con calma y ternura, Pablo toma su pluma y escribe las últimas líneas de su carta, las últimas palabras que saldrán de su corazón terrenal. Cada trazo es una despedida, pero también una victoria. Ya no habla como maestro ni como teólogo, sino como un padre que deja sus últimas instrucciones a un hijo amado. Su tono es sereno, pero lleno de emoción. Se despide, mencionando nombres, rostros, memorias, aquellos que caminaron junto a él en los días de gloria y en las noches de dolor. Es un momento profundamente humano, donde la eternidad y la fragilidad se abrazan en el mismo papel. Escribe: saluda a Priscila y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Estas palabras, simples a los ojos del mundo, están cargadas de amor y gratitud. Priscila y Aquila habían sido sus fieles compañeros de misión, una pareja que abrió su hogar y su corazón para el servicio de Dios. Habían trabajado con Él, sufrido con Él y compartido su visión de llevar el Evangelio a los confines de la tierra. Pablo no los olvida, no olvida a nadie que haya caminado junto a él. También menciona a Erasto, a Trófimo, a Eúbulo, a Pudente, a Lino, a Claudia y a todos los hermanos. Cada nombre es una historia, cada persona un testimonio. Aún en su despedida, el apóstol no deja de pensar en la iglesia, en las almas que conoció, en los que seguirán luchando cuando él ya no esté. Le pide a Timoteo algo más: procura venir antes del invierno. Esa frase, tan breve, encierra una súplica silenciosa. Pablo sabe que sus días se acaban. El invierno romano es cruel y su cuerpo débil no resistirá mucho más. Quiere ver a su hijo espiritual una última vez, tal vez para darle un abrazo final, para transmitirle en persona lo que sus palabras ya han dicho en papel: que el fuego del Evangelio no debe apagarse nunca. Y aunque anhela la presencia de Timoteo, Pablo no se siente abandonado. Sabe que no está solo. Es consciente de que la presencia de Cristo lo envuelve, lo sostiene, lo prepara. En su corazón, una certeza resuena con fuerza: ha cumplido la misión. Su mirada se eleva y tal vez, en ese instante, el ruido de la prisión desaparece. Ya no oye las cadenas, ni las voces de los guardias, ni el murmullo del mundo. Oye algo más alto, más puro, más glorioso: el llamado del cielo. La corona de justicia que había mencionado en su carta ya no es una promesa lejana. Es una realidad cercana, tangible, brillante como el amanecer que comienza a despuntar. Pablo puede sentirla. Sabe que el Dios al que sirvió con toda su alma lo espera al otro lado. Y entonces sus últimas palabras se vuelven una oración: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea contigo. Amén. No hay un adiós dramático, no hay queja, no hay miedo, solo paz. Una paz tan profunda que trasciende la muerte misma. Pablo no muere derrotado, muere en victoria. Su cuerpo está en prisión, pero su alma está libre, porque pertenece al Señor que lo rescató en el camino a Damasco. Imaginemos esa escena final.
La celda en penumbra, el viejo apóstol arrodillado, sus manos encadenadas levantadas hacia el cielo. Sus labios susurran palabras de agradecimiento. Gracias, Señor, porque me llamaste. Gracias por confiar en mí, el más pequeño de los apóstoles. Gracias por no abandonarme, ni en la oscuridad ni en el dolor. He peleado, he creído, he terminado. Quizás, mientras ora, siente una brisa suave recorrer la celda. No es el viento de Roma, sino la presencia del Espíritu Santo que viene a consolarlo. En su corazón, Pablo entiende que está a punto de cruzar el umbral entre el tiempo y la eternidad. Poco después, los pasos de los soldados resuenan en el pasillo. La puerta se abre. Lo llaman, pero él no tiene miedo. Se levanta con dignidad. Sabe que su ejecución no es el final, sino el comienzo de su verdadero hogar. Sale de la celda con el rostro en paz, tal vez tarareando uno de los himnos que solía cantar en las prisiones con Silas. El cielo gris de Roma lo recibe. A lo lejos, la espada del verdugo brilla con el reflejo del amanecer. Pablo fija sus ojos en el horizonte y piensa, el Señor está conmigo. Un golpe seco, un instante de silencio, y la tierra pierde a un hombre, pero el cielo gana a un héroe de la fe. En ese momento, el alma de Pablo es liberada y asciende hacia la presencia de aquel por quien dio su vida. El soldado del Evangelio ha terminado su misión. La voz del Maestro lo recibe con ternura. Bien hecho, siervo fiel, has peleado la buena batalla, has guardado la fe, ahora entra en el gozo de tu Señor. Y así, el apóstol Pablo, el perseguidor transformado en predicador, el prisionero convertido en libre, el hombre quebrantado convertido en columna del Evangelio, deja atrás las sombras de la tierra para entrar en la luz eterna del cielo. Su historia no termina con su muerte, porque su voz sigue viva en sus cartas, en su ejemplo, en cada creyente que, siglos después, sigue leyendo sus palabras y siente su fuego encender el alma. La despedida del guerrero de la fe no fue una derrota, fue una coronación, porque mientras el mundo cerraba los ojos ante un anciano condenado, el cielo se abría para recibir a un vencedor. Pablo partió, pero su legado sigue vivo. Sus cadenas se rompieron, pero su mensaje permanece. Su cuerpo cayó, pero su fe sigue de pie. Y así, con su última respiración, el apóstol deja al mundo una enseñanza inmortal, que vale la pena darlo todo por Cristo, porque Él es el único que nunca abandona, el único que transforma el dolor en gloria y la muerte en victoria eterna. Y así termina una de las cartas más conmovedoras de toda la Biblia. No con tristeza, sino con victoria. El apóstol Pablo no murió derrotado, murió en paz, sabiendo que había cumplido su misión. Desde la oscuridad de una prisión romana, su voz sigue resonando a través de los siglos, recordándonos que la fe no se demuestra en los templos llenos, sino en los corazones que siguen creyendo cuando todo parece perdido. ¿Alguna vez te has sentido como Pablo, solo, incomprendido, cansado, viendo cómo algunos te abandonan, cómo tus fuerzas se acaban y te preguntas si todo lo que hiciste valió la pena? Esa es precisamente la batalla de la que Pablo hablaba. No la guerra contra los hombres, sino la lucha interior por no dejar que el fuego se apague. Y ahí está la respuesta que 2 Timoteo nos deja. Sí vale la pena seguir, vale la pena luchar, vale la pena creer, vale la pena mantener la fe, porque aunque todos te den la espalda, el Señor siempre está a tu lado. Pablo no fue salvo por su fuerza, sino por la gracia. No venció porque era fuerte, sino porque nunca soltó la mano de aquel que lo llamó. Y tú también puedes hacerlo. Cuando sientas que la vida te encierra en una prisión, recuerda las palabras del apóstol: el Señor me fortaleció y me librará de toda obra mala. El mensaje de esta carta no envejece, porque todos en algún momento tendremos que pelear nuestra buena batalla. Pero si guardas la fe,
aunque tiemble tu voz, aunque duelan tus heridas, descubrirás lo mismo que Pablo descubrió, que Dios nunca abandona a los suyos, que su gracia es suficiente y que al final de la carrera te espera una corona eterna. Esta fue la historia completa del libro de 2 Timoteo, una historia que no habla de muerte, sino de esperanza. Una historia que no termina con una prisión, sino con una promesa. El Señor te sostendrá, te levantará y te llevará hasta el final. Porque al igual que Pablo, tú también puedes decir un día: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y entonces entenderás que todo valió la pena. Si esta historia te habló al corazón, no te vayas sin asegurarte de estar suscrito al canal y con la campanita activada. Aquí seguimos compartiendo las historias más profundas y poderosas de la Biblia, aquellas que tocan el alma y fortalecen la fe. Déjame un comentario escribiendo: quiero pelear la buena batalla y guardar la fe como Pablo. Tu comentario puede inspirar a otros que hoy están luchando y necesitan recordar que Dios nunca abandona a los suyos. Y si este video te bendijo, compártelo con alguien que necesite esperanza, porque así como Pablo, tú también puedes ser una luz en medio de la oscuridad.